Queridos hermanos, amigos, hoy tengo la alegría de tener conmigo aquí al pastor Andrés Franco, líder de mayordomía de la Asociación Bonaerense. Pastor Andrés, tenemos hoy un invitado especial. Sí, Pastor Jeter, muy especial. Está aquí con nosotros el pastor Carlos Rando. Algunos dicen que es un pastor jubilado, pero es un pastor que está muy activo en la obra del Señor sirviéndolo. Bueno, muchas gracias por ese concepto. Gracias a Dios que nos da vida. Estamos a las órdenes. Pastor Andrés, hoy iremos a hablar al respecto de un asunto que se habla muy poco en la iglesia. Se habla muy poco, se sabe muy poco, y el pastor nos va a hablar directamente de su experiencia personal. Carlos, entiendo que vives en un apartamento que has donado para la asociación. ¿Qué te ha llevado a hacer esta donación? Es verdad, estamos viviendo en un apartamento aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué nos llevó a hacer esa donación? Una convicción que brota de lo que San Pablo escribió. Ustedes pueden leerlo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7, y dice: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Seguramente conocen la historia de aquel hombre que estaba siendo velado de una forma muy original. El ataúd tenía un par de agujeros a cada lado, y de cada agujero salía una de las manos cada una de las manos del que estaba siendo velado. Naturalmente la gente preguntaba: ¿y qué cosa rara es esta? Y todos recibían la respuesta de los amigos: él pidió que lo velaran así, para demostrar que nada había traído y que nada se llevaba. Y Carlos, te hago una consulta. ¿Esta decisión tan importante la tomaste solamente vos? No, de ninguna manera. Lo hicimos en perfecto acuerdo con mi esposa. ¿Y cómo llegaron a esa convicción? Bueno, al leer lo que la palabra de Dios señala, junto con los consejos del Espíritu de profecía, teníamos que tomar una decisión. Creo, Carlos, para beneficio de todas las personas que nos escuchan y nos miran este programa, sería necesario que lo compartas esto para nosotros. Claro que sí, y considerando que ustedes, amigos, son actuales directores de mayordomía, creo que aclarar bien este tema podrá ayudar para que mucha gente que nos está mirando en este momento puedan también pensar y tomar decisiones. Comencemos por el principio. ¿Quién es el dueño de todo? Bueno, esa respuesta la encontramos en la Biblia, ¿no? Allí en el libro de Ageo, en el capítulo 2, en el versículo 8, donde Dios dice: mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Sí, pero lamentablemente muchos creen que lo que poseen lo han adquirido por su propio esfuerzo. Es verdad, muchos hoy en día desconocen lo que el Señor ya había indicado por medio de Moisés. Cuando Él dijo allí en Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 18, no suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites, y cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas se acreciente, se ensoberbezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas. Y por supuesto, de todo lo que Dios nos da, Él se ha reservado una parte, ¿no? Como dice allí el libro de Levítico, en el capítulo 27, en el versículo 30. El diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Cuando cada uno por su parte, con mi esposa, conocimos al Señor, veníamos de ambientes humildes, no teníamos grandes cosas, pero recuerdo que cuando yo conocí al Señor, allá por el año 1960, mi primer trabajo fue hacer una instalación eléctrica. Cuando me pidieron que le hiciera, me dijeron cuánto iba a costar, le dije la cantidad, le dije 1.000 pesos. Y la persona empezó a discutir y a querer bajar, pero en mi razonamiento yo decía: no, 1.000 porque de esa forma yo saco 100 y me quedan 900. Había tomado el estudio bíblico que decía que el diezmo era del Señor. Mi razonamiento era inmediatamente la parte que le toca al Señor. Desde entonces comenzó nuestra mayordomía, y por la gracia de Dios hemos podido seguir así todo este tiempo. Y hay una linda promesa allí en Malaquías capítulo 3:10, donde dice: traed, dice, todo el diezmo a la tesorería, y allá dice: alimento en mi casa.
y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso es verdad, bendición hasta que sobreabunde. Yo recuerdo nuestro primer año de casados. Había estado colportando todo el verano y terminada la campaña, nos casamos y nos fuimos a vivir a nuestro departamentito allí cerquita de lo que hoy es la Universidad Adventista del Plata. En ese tiempo también hicimos cuentas, todo lo que había podido conseguir en el colportaje lo dividimos en sobres, uno para cada mes. Era lo que quedaba después de haber dado el diezmo al Señor. Pero claro, al colocar en los sobres la cantidad para cada mes, solamente alcanzábamos hasta julio y había que vivir el año entero. Así que fui a colportar en el invierno. Y el Señor nos dio el privilegio no solamente de conseguir para pasar el segundo semestre, sino también hasta de comprarle un abrigo que mi esposa necesitaba. Lo bueno es que acercándose el final del año, me llaman, el director de colportaje me dice que me iban a nombrar ayudante de verano. Yo recuerdo que en ese momento estaba con mi bicicleta y estaba en el colegio, pero salí a toda velocidad con la bicicleta, llegué hasta la casita donde estaba a mi esposa y mientras le contaba me puse a llorar de emoción. El Señor nos estaba dando más de lo que nosotros esperábamos. Pienso, Carlos, al escucharte que la mayoría de los pastores tenemos de esas historias, ¿no? Historias de luchas, de triunfos y de victorias, siendo fieles al Señor. Claro que sí. De nuestra parte, después de 50 años de ministerio, podemos estar seguros de que aquello que está escrito en Primera de Crónicas 29:14, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Carlos, volviendo a la donación del departamento, nosotros entregamos fielmente nuestros diezmos. ¿Y crees que además de entregar esto para el Señor es necesario todavía disponer las propiedades? Por supuesto. Miremos lo que ocurrió en los días de la iglesia cristiana primitiva. Leo en Hechos 4:32. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Sin duda, eso era un eco de la enseñanza de ese incidente del joven que se encontró con Jesús, allí en Mateo 19, del 21 al 24, donde Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Al oír el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Creo que tenemos que ser justos al pensar en lo que era, cómo se vivía en los días de la iglesia cristiana primitiva. Ellos pensaban que Jesús iba a volver enseguida, Jesús iba a volver pronto. Así que decían que no tenía sentido conservar la propiedad. Pero claro, los años han pasado y claro, el ambiente hoy parece ser diferente, o no tanto. Porque nosotros realmente sí creemos que Jesús va a venir pronto. Sí. Estamos en mejores perspectivas que las que tenían ellos hace 2000 años. Nosotros sí creemos que Jesús va a volver pronto. El tema es que, bueno, adornamos nuestras casas, las acomodamos lo mejor posible, vivimos en ellas, pero llega un momento en que tenemos que dejar esta vida. La vida eterna todavía no la tenemos, en esta vida la tenemos que dejar. Ahí es donde creo que empieza a funcionar el principio de qué voy a hacer con mi propiedad. Inevitablemente a todos nos llega el fin, la vida se acaba. Así le ocurrió al mayordomo de la parábola. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como derrochador de sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo:
¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me va a quitar la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y luego sigue una historia que ustedes pueden leer allí en Lucas 16 de deshonestidad y corrupción. Y es interesante cómo concluye esta parte. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El sentido de la parábola es que lo que demos hoy aquí nos encontrará en el cielo. Tal vez ustedes conocen esa leyenda del rico que llegó al cielo y el ángel lo estaba esperando. Es una leyenda, ¿no? Uh-huh. El ángel lo estaba esperando y lo llevó a recorrer el cielo. Entonces llegaron a una zona donde había magníficas casas, verdaderamente de oro y plata. Y cuando el rico, el que había sido rico aquí en la tierra, vio que en esa casa estaba entrando alguien que había sido muy pobre aquí en la tierra, dijo, bueno, si a este le están dando esta casa, lo que voy a recibir yo. Así que siguieron caminando y fueron pasando las casas hermosas y ya venían casas más modestas y cada vez más chicas y más chicas y más chicas, hasta que llegaron a una especie de choza. Y entonces el ángel le dijo, entra, esta es tu casa. ¿Cómo mi casa es esta? ¿Y cómo me dan esto a mí? Y al pobre le dan aquello. Es que aquí en el cielo construimos las casas con lo que mandan desde la tierra. El rico... El pobre mandó todo lo que tenía y con eso le hicimos esta casa. En cambio, con lo poquito que tú mandaste para aquí, esto es lo único que pudimos hacer para ti. Aquí entonces volvemos al tema de dejar nuestra propiedad, porque dice la Biblia, allí en Proverbios 27, 24, ciertamente si como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Porque dice, las riquezas no duran para siempre, ni una corona es para generaciones perpetuas. Proverbios 27, versículo 24. Y sí, la verdad es que en cualquier momento se nos acaba la vida, ¿no? No la tenemos comprada. Me acuerdo de esa parábola allí en Lucas capítulo 12, versículos 15 al 21, que dice, les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis granos y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Tremendas palabras. Elena de White tiene mucho que decir al respecto. Ella escribió, y lo podemos leer en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, lo siguiente. El Señor quiere que los que le sigan dispongan de sus recursos mientras pueden hacerlo ellos mismos. He subrayado esto. Algunos preguntarán, ¿debemos despojarnos realmente a nosotros mismos de todo lo que llamamos nuestro? Tal vez no se nos exija esto ahora, pero debemos estar dispuestos a hacerlo por amor a Cristo. Debemos reconocer que nuestras posesiones son absolutamente suyas y hemos de usarlas generosamente cuando quiera que se necesiten recursos para adelantar su causa. En ese mismo libro, en la página 340, tenemos una declaración muy importante, donde dice debemos considerarnos administradores de la propiedad del Señor.
y tener, dice, a Dios como el propietario que es supremo, a quien, dice, debemos devolver lo suyo cuando lo requiere. Cuando venga para recibir lo suyo con interés, los codiciosos, dice, verán que en vez de multiplicar los talentos que se les confiaron, atrajeron sobre sí mismos la maldición pronunciada sobre el siervo inútil. Qué interesante, ¿no? Porque en esa misma línea de lo que ustedes están hablando, Elena de White dice, debemos todos ser ricos en buenas obras en esta vida, si queremos obtener la vida futura, inmortal. Cuando el juicio sesione y los libros se abran, cada uno será recompensado según sus obras. Hay, matriculados en el registro de la Iglesia, muchos nombres al frente de los cuales está anotado el robo en el libro mayor del cielo. Y a menos que esas personas se arrepientan y obren por el Maestro con generosidad desinteresada, participarán ciertamente de la condenación del mayordomo infiel. Bien definida nuestra responsabilidad, ¿no? Ahora, hablando de cómo dejar nuestra propiedad o cómo legar lo que tenemos, hay dos formas de hacerlo. Una es mientras estamos vivos. Usamos nuestro dinero para edificar, para construir un templo, para ayudar a alguna persona necesitada. Eso es disponer mientras estamos vivos. Y la otra es legar todas nuestras posesiones en el momento que nos toque partir. En este sentido, en la sección 62 del libro Consejos sobre Mayordomía, del cual ya hemos mencionado, titulada La preparación para la muerte, encontramos la siguiente declaración. Hay entre nosotros ancianos cuyo tiempo de gracia se acerca a su fin. Pero por falta de hombres que estén alerta y aseguren para la causa de Dios los recursos que poseen, estos pasan a las manos de los que sirven a Satanás. Estos recursos solo les fueron prestados por Dios para que se los devolviesen. Pero en 9 casos de cada 10, estos hermanos, cuando están por desaparecer del escenario de acción, disponen de la propiedad de Dios de una manera que no le puede glorificar, porque ni un solo peso llegará jamás a la tesorería del Señor. En algunos casos, estos hermanos aparentemente buenos tuvieron consejeros que no eran consagrados, quienes los aconsejaron desde su punto de vista y no según el parecer de Dios. Creo que es muy importante hablar con claridad al respecto de esto. Miren esto lo que dice Elena G. de White. Muchos, dice, manifiestan una delicadeza innecesaria al respecto. Creen, dice, que están pisando en terreno prohibido cuando introducen el tema de la propiedad al conversar con ancianos inválidos a fin de saber cómo piensan disponer de ella. Pero este deber es tan sagrado como el de predicar la palabra para salvar almas. Aquí, por ejemplo, un hombre que tiene dinero o propiedades de Dios en sus manos está, dice, por cambiar su mayordomía. Los recursos que Dios le prestó para que fueran usados en su causa, los colocará en las manos de hombres perversos solo porque son parientes suyos. No sentirán desinterés y ansiedad de los cristianos por el bienestar futuro de este hombre tanto como por el interés de la causa de Dios, para que disponga debidamente del dinero de su Señor, de los talentos que le fueron prestados, para que los aprovechase sabiamente. Permanecerán, dice, impasibles sus hermanos y le verán perder su asidero en esta vida, robando al mismo tiempo a la tesorería de Dios. Esto sería una terrible pérdida para él y para la causa, porque al colocar sus recursos en las manos de aquellos que no tienen consideración por la verdad de Dios, estarían, así decirlo, envolviendo ese talento en un pañuelo para enterrarlo. Qué bueno eso de no enterrar el talento, no ponerlo en un lugar donde estará lejos del alcance del Señor. Yo puedo contar un par de incidentes. Vamos a poner en pantalla este hermoso templo. Yo puedo contar la historia de este templo, porque hice una campaña de evangelismo en la zona y luego que terminamos nuestro programa en la carpa, instalamos una carpa en lo que ahora es este templo y seguimos dando las conferencias allí y simultáneamente o poco tiempo más tarde comenzó a construirse este templo. Ustedes ven que hay aquí una casita. Esta pequeña casita era el lugar donde vivía el hermano
que donó todo este terreno grande. Su sueño era que allí se hiciera un templo. Y aquí está. Él no enterró el talento, todo lo contrario. Gracias a su donación tenemos hoy una iglesia que ilumina todo este sector de General Pacheco. Amén. Y este otro templo, en el límite entre Parque de los Patricios y Nueva Pompeya. Esta es una historia también muy interesante de un hermano que vivía muy lejos de esta ciudad, en la ciudad de San Nicolás. Este hombre también donó su propiedad. Pero claro, en su propiedad no era posible hacer un templo. Así que la asociación dispuso de lo que era la propiedad de él, que era un negocio de comercio, un edificio de comercio, de negocio, y la asociación volcó el importe de eso para comprar esta propiedad. Y hoy es un templo hermoso que es un faro en esta parte de la ciudad. Interesante, ¿eh? Yo encontré otra declaración que tal vez dice algo en contra. Dice, algunos testamentos se hacen de manera tan precaria que no resisten la prueba de la ley, y así se han perdido para la causa millones de pesos. Nuestros hermanos deben considerar que sobre ellos, como fieles siervos en la causa de Dios, descansa la responsabilidad de ejercitar su intelecto respecto de este asunto y asegurar para el Señor lo que le pertenece. Eso es verdad. Yo podía contar también historias tristes. Les conté recién de dos hermosos templos por gente que dejó su propiedad. Pero yo no sé si hago bien en mostrarles esta casa, pero fíjense, esta casa está valuada por lo menos en $250,000. Era el deseo de la dueña de casa que quedara esto para la obra de Dios. Pero ella murió y se demoró muchísimo, vueltas y vueltas y vueltas, y finalmente el hombre murió y la propiedad hoy pertenece a extraños. Nunca se pudo tomar posesión de ella. Y hay el caso de otra persona que también tenía una propiedad probablemente valuada en unos $300,000, que era el sueño y la intención de la familia que allí se construyera un templo, o que ahí se estableciera la iglesia. Hasta hoy no tenemos iglesia en ese barrio de la ciudad. Pero se fue extendiendo los plazos y nunca se terminó de hacer la escritura. Y lamentablemente la persona ya falleció y se ha perdido la posibilidad de tener una iglesia en este lugar. Yo podía contar también una triste historia mientras estaba en otro país, de una persona que tampoco hizo las cosas en orden e incrédulos se quedaron con el dinero de la cuenta de ahorros. Necesitamos tener orden en nuestras finanzas. Yo creo que para muchos es un asunto de difícil decisión, ¿no? Por ahí es un asunto espinoso. ¿Qué pasa con los parientes? Elena de White tampoco se olvidó de este tema. Ella, hablando de los parientes, escribió lo siguiente: al legar vuestra propiedad por testamento a vuestros parientes, cuidad de no olvidar la causa de Dios. Sois sus agentes, conservadores de su propiedad, y debéis considerar primero sus requerimientos. Vuestra esposa y vuestros hijos no han de ser dejados en la indigencia. Debéis proveer para ellos si lo necesitan. Pero no introduzcáis en vuestro testamento, simplemente porque es costumbre hacerlo, una larga lista de parientes que no sufren necesidad. Con frecuencia se legan propiedades a hijos y nietos para perjuicio suyo solamente. Ellos no sienten amor hacia Dios ni hacia la verdad, y por lo tanto estos recursos, que son todos del Señor, pasan a las filas de Satanás para ser manejados por él. Este es mucho más vigilante, avisor y hábil que nuestros hermanos en lo que se refiere a idear medios para asegurarse los recursos del Señor para su causa. Aparentemente ella está hablando de parientes adventistas. Es posible, pero aquí hay otra declaración muy fuerte referida a los incrédulos. Si tienen hijos afligidos o que luchan en la pobreza y que harán un uso juicioso de los recursos, estos deberían ser tomados en cuenta. Pero si tienen hijos que no son creyentes y que poseen abundancia de las cosas de este mundo y que sirven al mundo,
cometen un pecado contra el maestro que los ha hecho mayordomos suyos, si colocan recursos en las manos de estos, nada más que porque son sus hijos. Los derechos de Dios no deben considerarse livianamente. Esta declaración es tremenda, ¿no? Porque ella está hablando directamente que cometen pecado contra el maestro al dejar su propiedad a hijos inconversos. Pero no es lo único, porque a veces esto es causa de disputas, como dice allí en la página 345, en el primer párrafo de Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Allí dejó escrito Elena de White: el dinero dejado a los hijos suele convertirse en una raíz de amargura. Estos con frecuencia se querellan a causa de los bienes que se les han dejado, y en el caso de que haya un testamento, difícilmente quedan satisfechos con las disposiciones del padre. Y esos bienes, en vez de despertar gratitud y reverencia por su memoria, crean insatisfacción, murmuraciones, envidia y falta de respeto. Los hermanos y las hermanas que vivían en paz unos con otros, algunas veces se malquistan y las disensiones familiares son a menudo el resultado de los recursos heredados. Las riquezas son deseables nada más que como medios para satisfacer las necesidades presentes y para hacer bien a otros. Pero las riquezas heredadas con frecuencia se convierten en una trampa para el que las posee, en vez de constituir una bendición para él. Los padres no deberían tratar de exponer a sus hijos a las tentaciones que les esperan cuando les dejan recursos financieros que estos no han realizado ningún esfuerzo para ganar. Bueno, es que ellos creen que de esa forma se van a ganar el afecto de los hijos, pero ignoran esto que también escribió Elena. Los hijos por quienes los padres hacen más, es frecuente que se sientan muy poco obligados hacia ellos. Recuerdo uno de esos casos de ingratitud doble, porque el dinero, en vez de ir al Señor, se fue al hijo, mientras que el hijo hizo muy poco por la madre. Pastor, fíjese, en ese sentido hay otra cita impresionante. Dice: los padres creyentes que con frecuencia han transferido sus bienes a sus hijos incrédulos y en esta forma han puesto fuera de su alcance la posibilidad de devolver a Dios las cosas que son suyas, al obrar de este modo, deponen esa responsabilidad que Dios les ha dado y colocan en las filas del enemigo los recursos que Dios les ha confiado para que se los devuelvan invirtiéndolos en su causa cuando Él así lo requiera de ellos. Pero también se menciona de hijos adventistas que no se dan cuenta que están atrayendo sobre sí mismos la condenación de Dios. En una cita de Elena G. de White, allí en Consejos sobre Mayordomía, 345 menciona: se me mostró que algunos hijos que profesan de creer la verdad, en forma indirecta ejercerían influencia sobre el padre para que éste deje sus recursos financieros a sus hijos. En vez de destinarlos a la causa de Dios mientras vive, los que han influido en su padre para que éste traslade esta mayordomía sobre ellos no saben lo que están haciendo. Están desechándose encima una doble responsabilidad, la de pesar sobre la mente de su padre para que éste no cumpla el propósito de Dios en la disposición de los recursos que Él le prestó para que los utilizara para su gloria, y la responsabilidad adicional de convertirse en mayordomos de bienes que el padre debió haber entregado a los cambiadores para que el maestro recibiese lo que le pertenece con los intereses correspondientes. Y dice más: los padres que retienen egoístamente sus recursos para enriquecer a sus hijos y que no ven las necesidades de la causa de Dios ni las alivian, cometen, dice, un terrible error. Los hijos a quienes piensan bendecir con sus recursos son maldecidos con ellos. Da para pensarlo, ¿no? Da para pensarlo. Pensarlo nosotros y pensarlo ustedes, amigos que nos están mirando allí en la tranquilidad de su hogar o quizá en la iglesia. Pasando a otro aspecto, ¿cuándo hay que pensar en el testamento? ¿Cuando estemos a un paso de la muerte? Eso no fue la actitud nuestra. En nosotros, gracias a Dios, el Señor desde el momento que tomamos nuestra decisión nos ha dado ya más de 20 años de vida y seguimos creyendo todavía poder servirle por mucho tiempo. Fíjense lo que escribió Salomón. Y acuérdate del que te creó en los días de tu juventud, hasta que vengan los días del mal y lleven
años en que dirás, no tengo en ellos voluntad. La vida de un cristiano debe caracterizarse por el orden. Y en este sentido, también aparece en el libro Consejos sobre Mayordomía la siguiente declaración. Sucede con frecuencia que un activo negociante muere repentinamente y al examinar sus negocios se los encuentra muy enredados. Cuando se procura poner sus cosas en orden, los honorarios de los abogados consumen gran parte de la propiedad, si no toda, mientras que su esposa e hijos y la causa de Cristo quedan despojados. Los que son fieles mayordomos de los recursos del Señor conocerán exactamente la situación de sus negocios y como hombres prudentes estarán preparados para cualquier emergencia. Si hubiese de terminar repentinamente su tiempo de gracia, no dejarían en una perplejidad tan grande a aquellos que se viesen en la necesidad de ordenar sus bienes. Muchos no se preocupan de hacer su testamento mientras gozan aparentemente de salud. Pero nuestros hermanos debieran tomar esa precaución, debieran conocer su situación financiera y no dejar que sus negocios se enreden. Deben ordenar su propiedad de manera que puedan dejarla en cualquier momento. Es posible que haya gente que no quiere hacer su testamento porque tiene un temor supersticioso. Cree que después de hacer el testamento se va a morir, pero no es así. Dice Elena G. de White, los testamentos deben hacerse de una manera que resista la prueba de la ley. Después de haber sido formulados, pueden permanecer durante años y no causar ningún perjuicio, aunque se continúe haciendo donativos de vez en cuando, según la causa lo necesite. La muerte no llegará un día más temprano, hermanos, porque hayáis hecho vuestro testamento. Estoy, por supuesto, no solo de acuerdo, sino que agradecido al Señor. Soy una prueba viviente, dice el pastor. Yo estoy de acuerdo. Carlos, otra preguntita, tal vez pasando a otro aspecto. ¿Hacer un testamento me libera de mi mayordomía actual? De ninguna manera. Noten al respecto lo que escribió también la mensajera inspirada. Algunos cierran sus oídos cuando se pide dinero que se ha de emplear en enviar misioneros a países extranjeros y en publicar la verdad y diseminarla por todo el mundo como caen las hojas de los árboles en el otoño. Los tales disculpan su codicia informándonos de que han hecho arreglos para hacer obras de caridad después de su muerte. Han considerado la causa de Dios en sus testamentos. Por tanto, viven una vida de avaricia, robando a Dios en los diezmos y las ofrendas, y en sus testamentos devuelven a Dios tan solo una pequeña porción de lo que Él les ha prestado, mientras asignan una gran parte a parientes que no tienen interés alguno en la verdad. Esta es la peor clase de robo. Miren lo que dice acá. Roban a Dios lo que le deben, no solo durante su vida, sino también al morir. Esto me recuerda el caso de Ananías y Zafira. Como dice la Biblia, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstolos. Pedro les dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y sobrevino un gran temor sobre todos los que oyeron. Entonces, dice la Biblia, los jóvenes vinieron, lo levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, aconteció la misma cosa con la mujer, sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y así lo confirma Elena G. de White. Dios dice, lee los propósitos y las intenciones desde el corazón y prueba los motivos de los hijos de los hombres. Puede ser que no se manifieste su desagrado en forma visible, como en el caso de Ananías y Zafira. Y sin embargo, en el fin, el castigo no será en ningún caso más liviano que el que se les infligió a ellos.
al tratar de engañar a los hombres, están mintiendo a Dios. El alma dice que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, versículo 20. Y qué triste que la memoria que queda de ellos sea una memoria de alguien de un par de personas que le fallaron a Dios, ¿no es cierto? Yo creo que en vez de desaparecer en el olvido, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de perpetuar su memoria. El caso de los 2 templos que le mencioné, están perpetuando su memoria. Quizá muchos no los conozcan ni sepan de estos, pero los que son felices usuarios de estos templos pueden sentir que fue así gracias a la donación de estos hermanos. Leo otra declaración de la página 340. El Señor quiere que la muerte de sus siervos sea considerada como una pérdida por causa de la influencia benéfica que ejercieron y las muchas ofrendas voluntarias que dieron para alimentar la tesorería de Dios. Los legados que se dejan al morir son un mísero sustituto de la benevolencia que uno podría hacer mientras vive. En verdad, los siervos de Dios deben hacer sus testamentos cada día en buenas obras y ofrendas generosas a Dios. No deben permitir que la cantidad dada a Dios sea desproporcionalmente pequeña cuando se la compara con la cantidad dedicada a su propio uso. Al hacer así su testamento diariamente, recordarán aquellos objetos y amigos que ocupan el mayor lugar en sus afectos. Tenemos el ejemplo de Dorcas, ¿no es cierto? Así Claro. es. Cuando ella murió, había tanta gente llorando alrededor de ella que Pedro creyó que era mejor traerla de vuelta. Y aquí se insiste, por ejemplo, que no es necesario estar casi muriendo para entregar todo lo que podamos al Señor. Hay una cita en que Elena G. de White menciona, pero muchos, dice, de los que profesan ser cristianos postergan los requerimientos de Jesús en la vida y le insultan dejándole una mínima donación al morir. Recuerdan todos los que pertenecen a esta clase que este robo a Dios no es una acción impulsiva, sino un plan bien considerado, en cuyo prefacio dicen, en pleno goce de mis facultades, después de haber defraudado a la causa de Dios en vida, perpetúan el fraude después de muertos, y esto con el pleno consentimiento de sus facultades mentales. Un testamento tal es lo que muchos se conforman con tener por almohada mortuoria. Su testamento es parte de su preparación para la muerte y está preparado de manera que sus posesiones no perturben sus horas finales. ¿Pueden los tales pensar con placer en lo que se requerirá de ellos cuando hayan de dar cuentas de su mayordomía? Lo que hacemos, su testamento no debe pensar que habiendo hecho esto no tienen ya ningún deber, sino que, por lo contrario, deben estar trabajando constantemente usando los talentos que se les han confiado para fortalecer la causa de Dios. Con la venta de nuestros materiales en video, luego de la jubilación, habíamos estado juntando una pequeña cantidad comparada con lo que otros pueden dar, ¿no? Y la habíamos colocado en la tesorería de la asociación en un fondo en custodia. Pero leyendo una declaración realmente inspirada, decidimos que no tenía sentido tener el dinero inmovilizado y le dijimos al tesorero que lo aplicara en lo que mejor sirviera. Y lo aplicaron en la compra de un nuevo terreno para una nueva iglesia. Y nosotros estamos contentos y de ninguna manera sentimos que nos falte. Yo creo que es muy importante eso de pedir para dar. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. De este modo atesorarán para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán la vida eterna. La realidad es que vivimos en tiempos de inseguridad, ¿no? Y lo que hoy tenemos mañana puede ya no existir. Y sería bueno recordar las palabras de Jesús allí en el libro de Mateo capítulo 6, donde dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones no entran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En el mismo sentido, Elena G. de White menciona
¿Queréis, dice, asegurar vuestra propiedad? Colocadla en la mano que lleva la marca de la crucifixión. Si la retenéis en vuestra posesión, será para vuestra pérdida eterna. Dadla a Dios, y a partir de ese momento llevará su inscripción, quedará sellada con su inmutabilidad. ¿Queréis disfrutar, dice, de vuestros bienes? Entonces utilizadlos para bendecir a los que sufren. Qué importante pensar en un seguro, ¿no? Elena dice, queréis asegurar vuestra propiedad. A veces se gastan en seguros contra incendio, contra robo, lo que sea. Si se me permite, algo que puede resultar a broma. Resulta que hablamos de seguro de vida, ¿no es cierto? Pero yo les digo a la gente, eso no es un seguro de vida, es un seguro de viuda. Porque cuando tú te mueres, pues el que lo va a disfrutar va a ser tu viuda. En cambio, hay que asegurarse, tener un real seguro de vida, es tener nuestra vida en las manos del Señor. Ese es el mejor seguro. De la vida eterna, ¿no? Es el seguro de la vida eterna. Yo creo que invocando la Biblia y el espíritu de profecía, creo que es verdad lo que ustedes decían al principio, que estamos hablando de un tema sensitivo, ¿no es cierto? Pero que vale la pena pensar. Vale la pena que cada uno de los que han mirado este video les ayude a reflexionar. Le hemos puesto un título a este programa. El título era, o a esta entrevista, Yo ya lo hice, estoy tranquilo. Y me parece que es bueno saber que si tú te tienes que partir de este mundo mañana, dentro de 10 años, dentro de 20 años, o el Señor te prolonga misericordiosamente la vida, que tú puedas estar tranquilo, no te quedó nada pendiente, todo ya está encaminado en las manos del Señor, para que las riquezas te alcancen en el cielo. Amén. Dios nos hace una invitación para que coloquemos nuestra vida, nuestro tesoro en las manos de Cristo Jesús. Siempre dice que debemos pensar y buscar las cosas que están en el reino celestial. ¿Es así, pastor? Sí, por supuesto. Y me pregunto, pastor Carlos, ¿y cómo puedo hacer yo? ¿Cuáles serían los pasos que yo debería dar si quiero donar bienes materiales a la iglesia? Bien, en este sentido, cada uno debería, en primer lugar, hablar con su pastor y, por supuesto, dirigirse a la asociación local, hablar con el tesorero, el encargado de testamentos y legados, y entre ellos seguramente llegar a una buena conclusión. Pero de ninguna manera nadie escuche a los malos consejeros que le dicen, no, si tú vas a entregar eso te vas a quedar pobre. No es así. Yo puedo decirles que cuando más damos, más recibimos. Y hay muchísima gente en distintos lugares de este planeta que pueden asegurar que eso es así. Cuanto más damos, más nos devuelve el Señor. Por eso, querido hermano, querida hermana, por favor, vuelva a ver esto, vuelva a leer con nosotros todas estas declaraciones. Póngase de rodillas y si usted tiene algo para dar al Señor, haga un pacto con Él. Estoy seguro de que usted será bendecido en esta vida y lo que es más importante, recibirá al llegar al cielo una corona de vida mucho más resplandeciente. Que el Señor lo bendiga para que así sea. Amén. Amén. Pastor, muchas gracias. Pastor Rando, Pastor Andrés, muchas gracias. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que coloquemos nuestras vidas en las manos de Cristo Jesús.